Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a seguir bajo este libro que está genial y que se llama Introducción a la Sabiduría de la Kabbalah. Vamos a ver qué nos quiere decir ahora el Raf cuando habla de una sola luz, un solo creado y un solo cli. La vez pasada hablábamos de un poquito de la realidad o de la percepción de la realidad vía el hombre de Adam Harrison. Y decíamos que este asunto de nuestra corrección es subir hacia el mundo de Atzilut, ya saben ustedes, aunque son principiantes y unos y otros no, pero sabemos ya, por todo lo que hemos escuchado de este libro, que el alma de Adam Harrison nos representa a todos conectados como una sola alma, pero en el mundo de Atzilut. Todo esto lo estamos estudiando porque en lo futuro el hecho de que nos estemos corrigiendo escalón tras escalón bajo el método de Bala Sulam, que es el de la escalera, nos tiene como objetivo principal el mundo de Atzilut y volver al alma de Adam Harrison, es decir, a la unicidad, a percibir y a sentir voluntariamente e independientemente el alma del primer hombre. Esto es parte de nuestra corrección. Así pues, vamos a ver sobre esto que vimos la vez pasada. Ahora vamos a seguir sobre esa misma corriente. El Rab dice una sola luz, un solo creado, un solo cli o una sola vasija. ¿Qué significa esto? Bueno, el Rab dice así, el individuo que transita en el sendero espiritual, en el camino espiritual, y se topa con dificultades que aparentemente lo alejan de ella, tiene que saber que nada ocurre en vano. Cada hecho en la realidad, y especialmente aquellos que supuestamente lo alejan a uno de la espiritualidad, están siendo enviados para reforzar, para solidificar, para madurar el deseo por la espiritualidad y formar en él un anhelo mayor para lograr mayor espiritualidad, si se le puede decir mayor espiritualidad. El individuo debe comprender que todas, absolutamente todas, pequeñas, medianas o grandes, pero son todas las dificultades, provienen de una sola fuente, el Creador, que es bueno y benefactor, y que su propósito es promover al hombre hacia la espiritualidad. Como bien lo hemos estudiado en la frase de no hay nadie más aparte de él, o como dice el Rab, no hay nadie más que él. Así pues, todos estos aparentes obstáculos que van apareciendo y que se van revelando dentro del camino del sendero espiritual, están medidos con precisión para cada persona. Según la raíz de su alma y de acuerdo a su camino singular,
para finalmente llegar al plan de la creación. Entender el plan de la creación, alcanzar el plan de la creación. Sin embargo, dice el Rab, ninguno de nosotros puede entender por qué justamente uno recibe un determinado obstáculo. Nos cuesta mucho trabajo, hasta mucho después de que estamos siendo habilitados en el camino espiritual, pero mucho después, e incluso todavía sucede, no alcanzamos a percibir por qué estamos bajo determinados obstáculos. Pero tenemos que entender que todos estos obstáculos son los necesarios que tenemos que pasar para que al final, en el resultado final, podremos llegar a ser partícipes del plan de la creación. El Rab dice, no tiene sencillo profundizar en ello porque no tenemos capacidad para comprenderlo. Solamente lo tenemos que aceptar. Por lo pronto, todo nuestro trabajo reside en trascender. Y esto, por favor, que no se olvide para todos los estudiantes de principio, medianos o adelantados. Todo nuestro trabajo reside en trascender los obstáculos y atribuir todo lo bueno y lo malo a un solo creador. Y que Él nos envía todos estos casos y eventos y pensamientos. Y esto es el reforzamiento del trabajo interno vía la regla de no hay nadie más que Él. Lo vuelve a repetir el Rab porque es bien seguro que a nosotros se nos olvidó ya. Y eso que lo estamos viendo desde hace días esto. No hay nadie más que Él. Vamos a seguir leyendo esto. En el trabajo de no hay nadie más que Él, vamos a sustituir gradualmente la escala de valores de lo que entendemos por amargo y dulce por una nueva escala de valores que va a ser o verdad o mentira. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que estemos cambiando la escala de valores? Es decir, que mientras en la materialidad percibíamos lo amargo o lo dulce, ahora vamos a percibir dentro de las cosas y dentro de los eventos y pensamientos bajo la escala de valores de o es verdad o es mentira. Nosotros vamos a medir todo de acuerdo al deseo de recibir. Si es agradable el deseo de recibir, o sea, dulce, entonces lo catalogamos como bueno. Si es amargo, lo catalogamos como malo. Pero en la escala de valores de verdad y mentira, nos elevamos por encima del deseo de recibir. Y entonces, al elevarnos, medimos todo en relación a la meta espiritual. Es decir,
si tal situación, pensamiento, evento, acción nos acerca a un vínculo más sólido con el Creador o no. Si nos acerca a un vínculo más sólido con el Creador, vamos a decir que es verdad. Pero si nos aleja, entonces va a ser una mentira. En el trabajo interno, esto es muy, pero muy común que vaya a ir apareciendo. Atribuyéndolo todos los casos de la realidad a una sola fuerza, dice el Rab, estamos trascendiendo el deseo de recibir. No lo estamos anulando, ni tampoco lo que se siente dentro de él, sino que nos elevamos por encima de él, del deseo de recibir, hasta que finalmente comenzamos a lograr un control más fuerte sobre el deseo de recibir innato en cada uno de nosotros. Esto es parte importantísimo de sobrellevar el sendero, sobre todo en el inicio, bajo la regla de no hay nadie más que él. Con todas nuestras fuerzas tratamos de, entrecomillado, dice el Rab, tratamos de centrarnos en la regla de no hay nadie más que él, por encima de todos los sentimientos que puedas tener o que te rebelen o que te invadan, tanto buenos como malos. Y como consecuencia de elevarnos por encima de eso, nos vamos a dirigir continuamente hacia un contacto con el Creador. Incluso cuando nos invada la confusión o la debilidad, el escepticismo, la apatía. Dice el Rab, nosotros bendecimos tanto al mal como al bien y pensando frecuentemente en no hay nadie más que Él. Este es un trabajo interno necesarísimo. Si pensamos así, vamos a neutralizar el dominio del deseo de recibir dentro de cada uno de nosotros o dentro de el que se está esforzando por el camino del sendero. Es parte integral del trabajo interior de cada uno de nosotros. Lo vamos a neutralizar y gradualmente lo trascendemos hasta entrar bien de lleno a la espiritualidad. Pero, aclara el Rab, trascender el deseo de recibir solamente es una condición para entrar en la espiritualidad. No es la finalidad o el fin último, es solamente una regla importantísima para desesclavizarnos, si es justa la palabra, de nuestro deseo de recibir en forma persistente. Ahora, dice el Rab, después que adquirimos control sobre ese deseo, pues podemos comenzar con el trabajo espiritual en sí, es decir, adjuntar deseos que están por fuera de nosotros, adjuntar deseos que están por fuera de nosotros.
y trabajar con ellos como si realmente fuéramos nosotros. En otras palabras, dice el Rab, después que superamos el deseo de recibir, debemos comenzar a desarrollar la nueva sensación o la nueva percepción del deseo de otorgar. Es decir, ver concienzudamente y de corazón, ver cuánto otorgamos al otro. Trabajamos con sus vasijas, es decir, trabajamos con los deseos del otro y vamos creando con esto una imagen en nuestro interior para sentir en qué medida disfruta de nosotros, en qué medida está disfrutando porque nosotros estamos listos para que Él disfrute o estamos muy interesados en que Él, el otro, pueda satisfacer sus deseos. Cuando desarrollamos esto en forma gradual pero creciente, en nuestros actos, en nuestro pensamiento, se va creando un deseo de otorgar más maduro. Se va creando un deseo por otorgar que necesariamente nos va a llevar a revelar cosas que antes no podíamos revelar. Y por supuesto, nos ayuda a fortalecer el estado denominado no hay nadie más que Él en toda su plenitud. Esto es bien importante dentro del trabajo interior de cada estudiante. Los kelim del Creador o las vasijas del Creador que debemos comenzar a ligar a nosotros después que trascendimos el deseo de recibir, son en definitiva partes del alma del primer hombre, que ya hemos estudiado en lecciones anteriores. Es decir, adquirir dentro de nosotros los deseos del otro para trabajar en su satisfacción, no importando lo de nosotros, no importando lo nuestro, es trascendiendo, por supuesto, nuestro deseo de recibir, porque estamos pensando en el otro, no estoy pensando en mí. Entonces, eso quiere decir que estoy trascendiendo el deseo de recibir. Entonces, al trascender ese deseo de recibir y pensar en el otorgamiento, esto nos va a llevar necesariamente, irremediablemente, nos va a llevar a la subida al primer hombre, al alma del primer hombre, porque estamos trabajando el otorgamiento. El creador, ese creador del que habla la sabiduría de la Kabbalah, dice el Rab, es el atributo de otorgamiento. Es el atributo de amor, por lo tanto, porque otorgamiento y amor es justamente lo mismo.
Y esto lo obtenemos dentro de nuestros deseos corregidos. Es decir, cuando transformamos nuestro deseo persistente de recibir para nosotros mismos y lo pasamos hacia los deseos del otro vía el deseo de otorgamiento. Te estás comportando como el creador. Y eso necesariamente te pone en vibración con el atributo del creador. Porque el creador es otorgamiento. Cuando esto sucede, empezamos a ver cómo vamos escalando en la escalera de la cual habla el Bala Sulam y vemos cómo llegamos al mundo de Atzilut a través de esto y nos colocamos como parte del alma del primer hombre. No podemos decir nada en referencia al Creador mismo, dice el Raf. Nuestro estudio de la sabiduría de la Kabbalah se refiere únicamente a la forma en que alcanzamos al Creador, a la forma en que alcanzamos el otorgamiento. Punto. No puedes decir nada más sobre el Creador. No se puede porque no lo conocemos, no sabemos qué más hay. Ahora, la forma en que lo conseguimos es sumando todos los deseos conectados entre sí por vínculos de otorgamiento y amor, como les decía. Y estos vínculos que vamos a ir logrando nos van dando una iluminación y una revelación muy, muy importante en el camino del sendero de la espiritualidad. Nuestra relación con el Creador se construye, ojo aquí, corrigiendo nuestra relación con las partes del alma del primer hombre. ¿Quiénes son las partes del alma del primer hombre? Aquella alma que se partió y bajó a este mundo y se encarnó en un cuerpo. Entonces, vamos construyendo una corrección sobre nuestra relación con aquellas partes de aquel alma del primer hombre, que aparentemente están separadas de nosotros. Pero allá en Atzilut estamos todos juntos. Pero aquí nos sentimos separados. Y ya vimos por qué es esto. Porque tenemos que regresar, pero regresamos en forma consciente, en forma voluntaria, en forma independiente. Y eso fortalece el alma del primer hombre, porque va a ser formada por partes totalmente conscientes y voluntarias de esta situación. Entonces, dice el Rab, nosotros no podemos construir directamente nuestra relación con el Creador. Solamente la corregimos a través de nuestra relación con el prójimo. Esto es sumamente importante. No puedes
corregirlo solamente tú. Tienes que integrarte en una relación venturosa y correcta con el prójimo. Solamente así vamos a revelar al Creador. O solamente así vamos a revelar el otorgamiento. En el artículo no hay nada más que él, utilizado como principio básico en el trabajo espiritual del hombre. El Bala Sulama escribe que el individuo debe cuidarse de no atribuir sus éxitos y fracasos en el trabajo de no hay nadie más que él a sí mismo, sino relacionarlos al cuerpo espiritual del alma del primer hombre. Si uno se aleja del contacto con el Creador, pues debe lamentarse por provocar pesar en el alma del primer hombre. Y si se acerca al contacto con él, pues debe alegrarse de revivir nuevamente el cuerpo espiritual del alma del primer hombre. Esta alma del primer hombre es llamada Shejinah o divinidad, porque muchas veces vamos a encontrar la palabra Shejinah en nuestros estudios. Se refieren al alma del primer hombre. Y se llama así porque dentro de ella, cuando están unidas todas sus partes, reside del hebreo Shohen, reside el Creador. Shohen. Ahí vive el Creador. Ahí vive el otorgamiento. En la Shejinah. Esto es muy importante y lo vamos a encontrar muy a menudo. De hecho, hay un libro que se llama Shamati, que ya les contaré la historia de él después, donde se habla de esto. Es un fragmento muy especial de la divinidad o de la Shejinah. Y el Bala Sulam habla mucho de esto ahí. Bueno, como se ha mencionado, Bala Sulam describe nuestro trabajo en No hay nadie más que él como una parte inseparable de la Shejinah. En el artículo no hay nada más que él. Y escribe lo siguiente, cito: cuando el hombre se lamenta de que el Creador está alejado de él, debe también cuidarse de no adjudicárselo a sí mismo, porque con esto se convierte en receptor para su propio beneficio, sino que debe lamentar el exilio de la Shejinah. Es decir, que él causa aflicción a la divinidad. Para los alumnos, para los estudiantes que hemos leído el Shamati y que quedan dudas, pues con esto ya no queda ninguna duda. Porque es muy importante esto. En resumen, en el trabajo de No hay nadie más que él, debemos asignar todos los sucesos de la realidad a una sola fuerza que dirige toda la creación. Si lo hacemos, nos elevamos sobre el deseo de recibir y comenzamos a trabajar con los deseos externos a nosotros, con el total de las partes del alma del primer hombre, también llamada Santa Divinidad. Debemos cuidar
de no atribuir a nosotros nuestros éxitos y fracasos en la reanudación del vínculo con el otorgamiento, con el Creador, sino atribuirlo a ese cuerpo especial, a ese cuerpo espiritual que muere o revive según nuestros esfuerzos. Continúa el rap diciendo, en nuestro estado actual, que nos encontramos solo en el comienzo de nuestro camino espiritual, nuestro trabajo con lo que representa la frase no hay nadie más que él, está en esforzarnos todo lo posible para saber conectar todos los casos de la realidad a una sola fuerza. Hay que saber conectar sin caer en pasiones, sin caer en otro tipo de especulaciones, sin fanatismos. Relacionar todos los casos de la realidad, absolutamente todos, hasta el más imperceptible de los casos en la realidad, el ala de una mosca, todo debe estar conectado a una sola fuerza. Y relacionar en lo posible este trabajo a nuestro estado corregido. Por el momento, solamente esto lo hacemos de manera casi ciega, es decir, lo hacemos porque todo está oculto ante nosotros. Pero pronto, conforme vayamos caminando y haciendo las cosas como se debe, vamos a empezar a ser conscientes de la iluminación y la revelación de lo que significa amor y otorgamiento. Pero eso es más adelante. Al principio no alcanzamos a ver qué estamos haciendo y a veces nos desesperamos y a veces decimos que esto no es posible o que no sirvo para este camino o que este camino no es para mí, etcétera, 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 y empieza el declive. Pero a pesar de eso, hay que trascender este paso. ¿Qué quiere decir relacionar cada situación de la realidad a una sola fuerza? Dice el Rab. Es, de hecho, unir las partes rotas del alma del primer hombre a un solo deseo común. Todo sucede por el Creador. Todo sucede porque el propósito final es acercarnos al Creador. Y todos deseamos y anhelamos eso, el acercamiento al Creador. El Creador único que da vida a un creado en donde todas sus partes actúan como un solo cuerpo. Y ahí se puede revelar solo un cli, una vasija, en la unión de todas las almas juntas. Estas tres partes, el yo, que anhelo el Creador, el cli, o la vasija única donde se revela el Creador, y el Creador mismo. Estas tres cosas las tenemos que aprender a integrar y aprender que todo esto es así
en cualquier acto de la vida que estamos viviendo. Y en cada momento y en cada periodo del sendero espiritual que el hombre va haciendo. Como en el gráfico número 6 dice, yo, la unión de las almas y el Creador. Punto. Y este es el principio correcto para inicio del sendero espiritual para cualquiera de nosotros. Para cualquiera. Un inteligente, un no tan inteligente, un hombre, una mujer, de aquí de México, de allá de Asia, de África, de cualquier parte. Todo es así. Bueno, el Rab nos pone a prueba y nos deja una cuestión que hay que discernir y reflexionar. Dice, ¿de qué debemos lamentarnos o alegrarnos en nuestro trabajo con no hay nadie más que Él? Bien, con esto vamos a parar aquí y la próxima ocasión vamos a ver lo que el Rab quiere decir con único y especial. Bueno, por hoy vamos a pararle aquí y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Buenas noches.